En esta lección usaremos Desmos para explorar las transformaciones de, y es igual a multiplicado por el seno de la cantidad bx menos c más d y se aplican las mismas transformaciones tanto para la función seno como para la función coseno, donde el valor absoluto de a es igual a la amplitud. Y si a es menor que 0, tenemos un reflejo en la línea media. El período es igual a 2pi dividido por el valor absoluto de b4 radianes, y 360 grados dividido por el valor absoluto de b4 grados. El desplazamiento de fase o desplazamiento horizontal es c dividido por b, o podemos resolver la ecuación bx menos c igual a 0. Si c dividido por b es positivo, el desplazamiento de fase o desplazamiento horizontal es correcto. Si es negativo, se deja el cambio. Y la línea media es y es igual a d y, por lo tanto, d da un desplazamiento vertical. Si d es positivo, la gráfica se desplaza hacia arriba de unidades. Si d es negativo, la gráfica se desplaza hacia abajo de unidades. Exploremos todos estos usando Desmos.com. Así que ya configuré esto, tengo la gráfica de y es igual al seno x en naranja, la longitud del segmento verde representa la amplitud, que es la distancia desde la línea media hasta el máximo, o la distancia desde la línea media al mínimo. También he injertado líneas verticales en x es igual a 0 y x es igual a 2pi, para representar un período de la función seno. Y para explorar las transformaciones, comenzaremos graficando y es igual a multiplicado por el seno de la cantidad bx menos c más d, donde a es igual a 1, b es igual a 1 y c y d son ambos iguales a 0, lo que nos dará la misma gráfica de la función seno básica, que vemos aquí. Y ahora cambiaremos los valores de a, b, c y d y veremos cómo afecta a la gráfica de la función seno básica. Recuerde, la ausencia de a es igual a la amplitud. Entonces, a medida que aumenta a, aumenta la amplitud. O podemos decir que el gráfico está estirado verticalmente. Si a está entre 1 y 1 negativo, la amplitud es menor que 1, y podemos decir que la gráfica está comprimida verticalmente. Observe que cuando a es negativo, también tenemos un reflejo en la línea media, o en este caso a través del eje y. Sigamos adelante y pongamos a de nuevo en 1. Y ahora cambie el valor de b. Recuerde que 2pi dividido por el valor absoluto de b, es igual al período. Entonces, a medida que aumenta b, observe cómo el período disminuye o podemos decir que la gráfica se comprime horizontalmente. Cuando b está entre 1 y 1 negativo, el período aumenta y podemos decir que la gráfica se estira horizontalmente. Y observe cuando b es negativo. Tenemos un reflejo en el eje y. Regresemos b a 1. Y ahora cambiemos el valor de c. Recuerde que el desplazamiento de fase o desplazamiento horizontal es c dividido por b, y dado que ahora b es igual a 1, el valor de c será el desplazamiento de fase o desplazamiento horizontal. Entonces, cuando c es positivo, observe cómo la gráfica se desplaza hacia la derecha c unidades, en este caso nuevamente, porque c es 1. Sin embargo, observe cómo cuando c es positivo, tendríamos una resta en la entrada de la función seno porque tenemos menos a valor positivo de c, y cuando c es negativo, la gráfica se desplaza hacia la izquierda. En este caso c unidades nuevamente, porque b es 1, y cuando c es negativo, tendríamos menos a negativo, lo que equivale a más a positivo. Pero nuevamente, recuerde que el cambio de fase es igual a c dividido por b. Entonces, por ejemplo, si volvemos a establecerse en 4, y luego cambiar el valor de b, esto va a cambiar el cambio de fase así como el período de la función. Entonces, si b es igual a 2, por ejemplo, el desplazamiento de fase es 4 dividido por 2 o 2 unidades hacia la derecha, y el período ahora es 2pi dividido por 2 o pi radianes. Así que tenga en cuenta en este formulario, el cambio de fase no es solo c, es c dividido por b. Vayamos y pongamos el reverso en 1. Y c de nuevo a 0.
Y cambiaremos el valor de D. Recuerde que la ecuación de la línea media es y es igual a D. Entonces, si D es positivo, la gráfica se desplaza hacia arriba de unidades, y la línea media es y es igual a D. Y cuando D es negativo, la gráfica se desplaza hacia abajo de unidades. Y nuevamente, la línea media es y es igual a D. Así que creo que es útil dedicar un tiempo a explorar cómo los valores de A, B, C y D afectan la gráfica de la función seno cuando la ecuación está en esta forma. Espero que hayas encontrado esto útil.